Ok. Bueno, entonces nuestro tema que nos compete en esta semana, si ustedes me están escuchando bien, pues en esta semana vamos a trabajar. Bueno, aquí existen dos temas, ¿no? Pero básicamente me interesa el primer tema que se denomina distribución binomial. Bueno, la palabra distribución ya espero que esté claro, esté clara. Justamente estamos haciendo una tarea de las distribuciones discretas, ¿no? Que creo que es para este 28 de enero, ¿no? Para el jueves. Bueno, como les decía, la palabra distribución de una variable aleatoria, justamente lo que está aquí abajo para recordar, es una especie de listado o tabla que muestra los resultados, o sea, los valores de la variable aleatoria y su probabilidad asociada, ¿no? Eso espero que esté clarísimo, que es lo que trabajamos toda la semana anterior. ¿Y qué es una variable aleatoria? Recordemos que es una función que nos proporciona una o relaciona una cantidad de un evento, ¿sí? Con valores con números reales, ¿no? Con valores reales. Entonces, resulta que estas distribuciones de probabilidad, como comencé diciendo, este, las estadísticas lo agrupa según los valores justamente de la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, cuando la variable aleatoria, como en el caso de la moneda, toma básicamente dos valores, 0 o 1, o lo que lo conocemos como verdad o falso, esos valores que se llaman dicotómicos, ¿no? O sea, dos valores, ¿no? Justamente lo relaciona. Creo que todos sabemos qué es el sistema binario en computación, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? Entonces, algo parecido es la palabra binomial. Binomial justamente significa de dos valores nominales. Bueno, en este momento, dos valores nominales pueden ser cara y sello, ¿no? Pero ustedes saben que la variable aleatoria relaciona, pues, por ejemplo, cara con el número 1 y sello con el número 0. Entonces, ahí es donde entra en juego este capítulo que se denomina distribución binomial. Y vamos a ver que el momento que nosotros lo agrupamos digamos, en estas familias en esta primera familia llamada distribución binomial, nos va a facilitar el cálculo de las probabilidades. Sobre todo es por eso que se agrupan, porque va a manejar la distribución binomial una fórmula específica para esa variable aleatoria que toma valores binomiales, ¿ok? O sea, binomial, o sea, dos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, y así, si ustedes pues observan un libro de estadística solamente en la portada, o sea, en la tabla de contenido, van a ver que existe muchas familias de distribuciones. Por ejemplo, otra agrupación o familia se conoce como distribución hipergeométrica, pero esto es otro tema que a lo mejor no nos da el tiempo para, para ver este tema de distribución hipergeométrica. Si se alcanza bien y si no, con que me interesa mucho que aprendamos por lo menos esta que es bastante básica, la distribución binomial y bastante importante. Pero existen muchísimos, entonces yo le invito, por ejemplo, en el libro que estamos haciendo la tarea, solamente vean los capítulos, las portadas, ¿no? La tabla de contenido. Algunos le dicen el índice. Bueno, van a ver que existe un sinnúmero de distribuciones, de familias de distribuciones. Por ejemplo, hay una distribución que se llama distribución de Poisson, se escribe Poisson, pero se pronuncia Poisson. Bueno, entonces hay muchas distribuciones. Y estamos hablando de las discretas. Ni siquiera todavía no nos metemos al campo de las variables aleatorias continuas, ¿no? Seguimos con el campo de la discreta. Así que vamos a manejar valores, variables que toman valores enteros, discretos, ¿ok? Eso sí, no nos olvidemos, ¿no? Tal vez la próxima semana vamos a ver si entramos ya con una primera distribución continua. Bueno, entonces comenzamos nuestro estudio con la distribución binomial, ¿ok? Este es nuestro tema de esta semana. Solamente vamos a hablar de esta distribución. ¿Listo? Bueno, antes de hablar de la distribución binomial, porque nace de aquí, nace de una persona, ¿no? Apellido Bernoulli, como ustedes ven aquí, aquí está arriba, bueno, se escribe así, ¿no? Bernoulli.
esta persona pues clasificó a los experimentos que nosotros ya lo hemos manejado. Clasificó de la siguiente manera, o sea, dijo tres comentarios, ¿no? Primero, eh, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un experimento aleatorio, ¿sí? Y se tiene dos resultados posibles, como en el caso de las monedas, ¿no? Entonces, el caso de la moneda, pues es un experimento aleatorio que uno lanza una moneda y tenemos dos resultados posibles. Eso está clarísimo, ¿no? Cara y sello. Entonces, eh, vamos a ver esta característica porque los problemas que vamos a realizar, ¿sí? Más adelante también habrá una pequeña tarea de este capítulo de distribución binomial. Vamos a ver que los problemas siempre tendrán dos resultados posibles, ¿sí? Puede ser cara o sello, verdad o falso. Entonces, comenzamos con esos tipos de problemas, ¿ok? No pensamos en más resultados. Solamente dos simples resultados y obviamente son complementarios, son complementos, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, esta es la primera característica de los problemas que vamos a resolver en esta semana, en este capítulo. Segunda característica, la probabilidad de cada resultado permanece constante, ¿sí? Respecto al número de intentos. O sea, ¿qué significa esto? Ustedes saben que la probabilidad de obtener cara es un medio y la probabilidad de obtener sello, bueno, coincide, también es un medio. Estamos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿a través del tiempo cambiará esa probabilidad? No. Uno puede lanzar 1000 veces una moneda, ¿no? Lanza 1000 veces la moneda, ¿no? La lanza y la recoge, la lanza y la recoge, la lanza y la recoge, etcétera. Y la probabilidad, matemáticamente, pues no va a cambiar. Siempre será un medio. Entonces, por eso dice, permanece constante la probabilidad. Entonces, esta es otra característica que tendrá nuestro problema de distribución binomial. ¿Ok? Entonces hay dos características, ¿no? Es bueno saber esta característica porque a pesar que nosotros de pronto no nos dé el tiempo para hablar de otras familias de distribuciones, pero ustedes se habrán cuenta de que estas características que estamos aquí explicando me va a servir para identificar cuándo estoy tratando con una distribución binomial o en este momento se conoce como un proceso de Bernoulli. Ya vamos a ver que estos términos pues se engloba en la distribución binomial, ¿no? Pero, ¿por qué explico esto? Porque regreso nuevamente, porque recuerden ustedes que hay otras familias, ¿no? Por ejemplo, la distribución hipergeométrica. Entonces, cada una de estas familias de distribuciones maneja sus propias fórmulas. Entonces, yo necesito, si manejo un poquito la teoría, como ven, esta teoría, la teoría le llamo, por ejemplo, a estas tres características. Entonces, yo necesito identificar esas características para ver si el ejercicio que voy a resolver es de la familia llamada distribución binomial o de otro tipo de familia. Puede ser hipergeométrica. Entonces, cada una de estas, como yo le llamo, no familia, agrupaciones de distribuciones, tiene su propia característica. Entonces, por eso es importante conocer los fundamentos teóricos bastante sencillos, básicos, que me diferencia cuando un problema pertenece pues a una distribución o cuando a otra distribución. Porque recuerden ustedes que cada uno de estos tiene unas fórmulas, como expliqué. Entonces, si yo no identifico bien el problema, puede ser que yo me equivoque y puedo estar utilizando la fórmula de esta familia llamada hipergeométrica cuando me tocaba utilizar la fórmula que pertenece a la distribución o familia binomial. Imagínense, aquí nomás hay dos. Imagínense cuando ustedes vean en la portada de un libro y encuentren una lista bastante extensa de distribuciones y cada una de esas maneja su propia fórmula. Entonces, por eso es importante conocer estas, digamos, teorías bastante básicas, estos tres puntitos, como ustedes ven que son fáciles, ¿no? Ya hemos explicado dos, ¿sí? Entonces, estas tres características que ustedes ven aquí pertenecen justamente a los problemas que se resuelven con distribución binomial, ¿sí? Entonces, otra cosa, ¿por qué es importante conocer esta teoría que estoy tratando de explicar aquí? Si no fuera importante, no estaría gastando tiempo y fuéramos directamente a los ejercicios, ¿no? Eso sí. Pero es importante, ¿por qué? Porque si ustedes de pronto, conforme van estudiando esta carrera,
se van como, le va gustando más, qué sé yo, la simulación, la estadística, de pronto a alguien le gusta ese campo, van a ver que la simulación de las computadoras también necesitan diferenciar entre esta familia de distribuciones. Porque la simulación lo que hace es utilizar la fórmula que nos da aquí la teoría. La computadora lo que hace es ejecutar programas y los programas a veces computan, ¿sí?, ciertas fórmulas. Entonces, si yo quiero hacer una buena simulación de algo de la vida real y justamente la estadística simula a la vida real a través de las variables aleatorias, a través de las distribuciones de variables aleatorias. Por eso es importante estos capítulos, ¿no? Que nosotros estamos nomás conociendo lo básico, ¿no? Entonces, conforme vayamos estudiando la carrera, de pronto cada uno de nosotros se va profundizando o va estudiando según la especialización que uno quiera, pues, gustarle, ¿no? Escoger, profundizar. Bueno, espero que se haya entendido la idea, ¿no? Entonces, eh, los problemas que vamos a resolver en esta semana van a ser hasta aquí estas dos características, ¿no? He explicado estas dos características. Cuando se obtienen dos resultados posibles, los problemas que vamos a resolver siempre tendrán dos resultados posibles, digámoslo así, en esta semana, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que la probabilidad no va a cambiar, ¿sí? Entonces, es otra característica, ¿no? Que estamos estudiando en esta distribución llamada binomial, que primero inicia pues con esto que se llama proceso de Bernoulli. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos a ver básicamente que es lo mismo. Y una tercera característica que va a tener nuestros problemas, ¿sí?, es que dice, los intentos son estadísticamente independientes. Es decir, el resultado de un experimento no afecta a lo siguiente. Bueno, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, en el caso de la moneda, que cuando uno lanza por primera vez una moneda, ¿sí?, ese resultado no va a influir cuando usted lance la segunda vez la moneda. O sea, cada lanzamiento va a ser totalmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno lanza una moneda, no va a influir para nada en los siguientes lanzamientos, ¿no? Son totalmente independientes. Cada lanzamiento es como un mundo aparte, digámoslo, ¿no? Si estamos, entonces, cosas bastante básicas. Entonces, estas son las características primordiales, la más básica de los problemas que vamos a resolver, ¿ya? Entonces, esta es, digamos, toda la teoría que me interesa para resolver los problemas que vamos a hacer. Y obviamente vamos a conocer una fórmula especial para para los problemas cuando siguen estos tipos de características. Ujú. ¿Estamos? Entonces, tres características bastante sencillas, ¿sí? Espero que esté claro y que lo repasemos, ¿no? Bueno, entonces, esto se conoce como proceso de Bernoulli y es la idea básica justamente para lo que se llama distribución binomial. Entonces, la distribución binomial va a seguir estas tres características, ¿sí?, que se repite aquí. Como ustedes ven, he cambiado de diapositiva. Entonces, repitiendo, miren que se repite, ¿sí? Y tal vez veo que aparece aquí un numerito, el número 4. Bueno, vamos a ver dónde está la diferencia. La primera característica, repitiendo el resultado de cada prueba, se clasifica, sí, en dos valores, ¿no? Puede ser éxito o fracaso, o verdadero y falso, o cara o sello, etc. Entonces, sigue manteniendo la misma característica, ¿sí?, que tiene dos resultados posibles. Eso no, estamos con la misma teoría, ¿no? Segundo, la variable aleatoria permite contar el número de éxito de una cantidad fija de prueba. Bueno, tal vez la única diferencia es esto, ¿no? El punto 2. Lo único que me dice que nos permite contar el número de éxito. O sea, por ejemplo, si nos interesa contar cuántas caras obtengo en 100 lanzamientos de la moneda, entonces eso es lo que me dice, que me permite contar el número de éxito. Por ejemplo, cuando cuento cara, entonces podemos nosotros decir, contando, supongamos que lanzamos 100 veces la moneda y nos salió 20 caras. ¿Qué significa? Que estamos contando, ¿no? Nos puede haber salido 50, 20, 30. Es algo obvio, ¿no? Tercero, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma para cada prueba, o sea, es constante. Miren que es lo mismo, ¿no? Y cuatro, las pruebas son independientes. Bueno, ya hemos dicho que no influye el lanzamiento
el lanzamiento, cuando lanzamos la moneda, pues no influye en los siguientes lanzamientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, por eso a veces en los libros de estadística habla de lo que se conoce como proceso de Bernoulli, pero o sea, esto de aquí, digamos, es lo inicial, pero finalmente continúa con lo mismo, ¿no? Avanza pues a un puntito más esto que dice que se permite contar. Bueno, entonces realmente pues finalmente el término final, ¿no? Lo que valga la redundancia, o sea, lo que vamos a manejar es lo que se conoce como probabilidad binomial o distribución binomial. Bueno, estadísticamente se lo representa cuando decimos que un problema sigue una distribución binomial. En los libros de estadística se lo representa, como ustedes ven acá, estoy moviendo el cursor, con justamente la palabra la B y la I, ¿sí? B. Y entre paréntesis se coloca una N y una P. ¿Qué significa? Que para resolver los problemas de distribución binomial, esto nos hace recordar que solo necesitamos dos datos. El primer dato el primer dato que está representado por la letra N significa que tenemos que conocer cuántas veces hemos realizado el experimento. Por ejemplo, si nosotros lanzamos 100 veces la moneda, N vale 100. Si lanzamos 2 veces una moneda, N vale 2. Si lanzamos una vez una moneda, N valdrá 1. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos resolver, lo que necesitamos conocer para resolver los problemas que viene en la familia de la distribución binomial, primero, los números de veces que repetimos un experimento. ¿Sí? Recuerden que los experimentos aquí tienen dos posibles resultados. Entonces, por ejemplo, el lanzamiento de la moneda, vuelvo y repito, supongamos que lanzamos 1000 veces una moneda, significa que n vale 1000. Entonces, ese es el primer dato que necesitamos conocer para resolver los problemas a continuación. Y el otro dato que necesitamos conocer o que debemos calcular aparte es la probabilidad de lo que nos interesa, del éxito que nos interesa. Por ejemplo, si estamos estudiando el lanzamiento de la moneda y me interesa obtener cara, necesito conocer la probabilidad justamente de obtener cara en un lanzamiento. Entonces, sabemos que es 0.5 la probabilidad de obtener cara, ¿no? Entonces aquí pues va a ir, el dato que me interesa el segundo dato que me interesa es la probabilidad de éxito, ¿no? En este caso 0.5, ¿sí? Entonces ya depende del problema, ¿no? Entonces, esto es lo esencial para manejar la fórmula que vamos a ver en los problemas de distribución binomial, esos dos datos, ¿no? Eh, Bueno, por acá tengo un mensaje. Disculpa, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ir a la... Ah, ya, ok, sigamos más. Bueno, lamentable suceso que me estaban acá contando un compañero en el chat. Sí, 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 entiendo lo que pasó. Y bueno, sigamos más por el permiso que me están solicitando. Bueno, eso sí, por favor, entre todos, pues recordemos la famosa tarea que tenemos para el jueves, ¿no? Sigan nomás, listo. Bueno, sin embargo, cualquier cosa, cualquier novedad, me pueden comentar en la hora de tutoría, ¿no? A la persona que me está escribiendo por interno. Bueno, continuamos entonces. Ok. Eh, Decíamos entonces que necesitamos dos simples datos. Vuelvo y repito, el número de veces que realizamos un experimento y su probabilidad de éxito en un experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por última vez, supongamos que estamos resolviendo un problema donde nos diga que hemos lanzado 100 veces una moneda, n será 100, y si nos interesa, pues, el número, estudiar, ¿no? Cuando cae cara, entonces me interesa solamente la probabilidad de un solo lanzamiento, que es, ya sabemos que es 0.5, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar también en un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí abajo ustedes ven se puede decir una instrucción del lenguaje R. Esto, bueno, lo vamos a ver tal vez en la práctica, así que estas dos líneas
No lo voy a explicar en este momento, esto mejor sería pues alguna práctica que tengamos en lenguaje R, ¿no? ¿Sí? Pero estas son las funciones que permite calcular la distribución binomial, ¿sí? Con lo que vamos a hacer nosotros pues en papel, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hablaremos luego, ¿no? Eh, ¿Me permiten entonces que voy a cambiar? Ok, listo. Fíjense, esto que ustedes ven aquí, aquí está en rectángulo. Esta es la famosa fórmula. Digo famosa porque todos los que estudian distribución, las distribuciones de probabilidad y arrancan con la distribución binomial, la conocen esta fórmula de aquí. Entonces, esta fórmula se la ve bastante, de pronto, nos vaya a asustar, ¿no? Se la ve bastante, de pronto, temerosa, pero no. Van a ver ustedes que es bastante sencilla, ¿no? Eso sí es un poquito grande, pero realmente es fácil de manejarla. Entonces, vamos a explicar la fórmula. Eh, bueno, antes de nada, entender un poquito lo que dice aquí. Entonces, dice que aquí arriba, ¿no? Las variaciones de n, o sea, si los números de prueba, ¿no? Por ejemplo, los lanzamientos de una moneda, ¿no? Y la probabilidad de éxito, en este caso supongamos obtener cara, ¿sí? Entonces, esos tipos de problemas, como ya hemos explicado, define una familia de distribuciones llamadas binomial, ¿sí? Y se utiliza pues esta formulita de aquí. Entonces, bueno, voy a rayar un poquito para tratar de entender la fórmula, ¿no? Vamos por parte. La fórmula inicia así, ¿no? Como ustedes ven aquí, la P mayúscula, abro paréntesis, X igual a K minúscula y cierro paréntesis. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que me interesa hallar la probabilidad cuando la variable aleatoria X toma un valor K minúscula, ¿ya? En español, decía un profesor en español, ¿qué significa? Es como que le estuviéramos diciendo, a ver, vamos allá a la probabilidad. Supongamos que X sea, ya sabemos, obtener cara, ¿sí? Voy a tratar de escribir aquí. Supongamos que mi variable X representa obtener cara, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, en, en 100 en 100 lanzamientos de una moneda, ¿ya? Vamos a lanzar la moneda, ¿sí? Ok. Y vamos a obtener las veces que salen cara. Entonces, imagínense que yo le diga lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 caras en 100 lanzamientos de una moneda? Entonces, esto se escribe así. La probabilidad de X igual a 5. O sea, ¿cómo se escribe la probabilidad? Pues colocamos la P mayúscula, abrimos paréntesis, colocamos la variable aleatoria y el valor que le asigno a la variable aleatoria, el valor que quiero calcular de éxito, la probabilidad de éxito, o sea, de que X sea 5. ¿Listo? Eso significa esa K pequeña que ustedes ven aquí, o sea, el valor que va a tomar la variable aleatoria. Entonces, por eso dice aquí abajo, K es el valor de la variable aleatoria definida como el número de éxito. O sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos diga así mismo, en 100 lanzamientos de una moneda, otra pregunta que puede hacer es, ¿hay o haya la probabilidad cuando en 100 lanzamientos de la moneda obtengamos 50 caras? O sea, cuando X sea igual a 50. ¿Estamos? Eso significa la K. Entonces, esos son los tipos de preguntas que vamos a hacer. ¿Cómo se resuelve o cómo se halla esa probabilidad? Si no existiera esta fórmula, tendríamos que hacer como lo hicimos anteriormente la semana pasada, todas las combinaciones y eso sería pues una largura infinita, ¿no? Entonces acá se va a hallar directamente las probabilidades. Vamos a ver cómo se hace eso. Fíjense que también puede haber, en vez de igual, en vez exactamente el signo igual, también puede haber preguntas como esta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que X sea mayor o igual, qué sé yo, a 70? O sea, en este caso, ¿qué le estamos indicando aquí? Le estamos indicando que hay la probabilidad de obtener al menos 70 caras en el lanzamiento de una moneda. Entonces, fíjense que puede haber preguntas como esta, como les decía, pues aquí ya se abre nuestro,
nuestro abanico de ejercicios, ¿no? Ya se vuelven más interesantes los ejercicios que vienen a continuación. Entonces puede haber muchas preguntas, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso significa la primera parte de la fórmula, lo que está a la izquierda del signo igual. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta para entender, o sea, de dónde se parte la fórmula se parte, depende de la pregunta que no haga, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de obtener 5 caras en 100 lanzamientos de una moneda o la probabilidad de obtener 50 caras en 100 lanzamientos de una moneda o lo que estaba por acá. La probabilidad de obtener al menos 70 caras en 100 lanzamientos de una moneda, o sea, al menos significa mayor o igual que 70, ¿no? ¿Sí? Al menos 70 caras, ¿no? ¿Estamos? También puede ser lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que le dijera la probabilidad de obtener máximo, ¿sí? Máximo 70 significa X menor o igual que 70, ¿no? O sea, que no pase de 70, ¿sí? Máximo 70 caras. Bueno, pueden poner también así, menor o igual, ¿no? En este caso, que máximo 70, o sea, que como mucho llegue a 70. ¿Cuál será esta probabilidad? Hay que hallarla según la fórmula que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, ¿cómo les puedo indicar? Lo mejor que podemos hacer es tratar de entender, razonar, ¿no? Porque no podemos, como en los colegios, aprendernos de memoria una sola forma de hacer un ejercicio y nada más. No, porque puede cambiar. Hay tantas alternativas, tantas cosas que uno puede preguntar. Entonces, aquí lo importantísimo es tratar de comprender, pero bien, comprender bien lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo, lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, la fórmula inicia así, pero aprenderse de memoria esto sin entender es por gusto, ¿no? Por eso, a veces bueno, en esa modalidad, cuando antes estábamos, ¿no? Que extraño bastante la modalidad presencial. A veces los exámenes, por ejemplo, para que ustedes conozcan, ¿no? Cómo era la actividad, parece historia esto, ¿no? Cómo era la actividad cuando estábamos en la, en la forma presencial, en los exámenes. Yo, como profesor, yo les decía, o sea, el formulario ustedes lo pueden traer, esta fórmula la pueden traer en una hojita, no les pedía que se aprendan de memoria esta fórmula, ¿no? Porque no me sirve para nada aprenderse de memoria. Lo importante es comprender, o sea, la fórmula, el estudiante, en una evaluación, por ejemplo, la traía aparte, no hay problema, ¿no? No me interesa que sepan de memoria esto. Sí estamos. Lo interesantísimo aquí es comprender, porque las preguntas es lo que no va, la pregunta que vayamos a nosotros a resolver, pues no, tenemos que comprender y eso nos va a guiar a utilizar la fórmula correctamente, porque depende de lo que me preguntan, va a cambiar, ¿no? Si estamos, entonces, la fórmula es esta en forma general, ¿no? Entonces, por eso tratar de razonar es importantísimo aquí, ¿no? Obviamente vamos a hacerlo con unos cuantos ejercicios hasta donde el tiempo nos dé, ¿no? Sí, pero así para tener claro un poquito de esto, ¿no? Entonces eso era, me acuerdo, la modalidad cuando estábamos en la cuestión presencial, ¿no? Entonces, básicamente, saben decir, esos tipos de evaluaciones son a cuaderno abierto, ¿no? O sea, todo el mundo puede estar ahí con su fórmula, su cuaderno abierto, pero si no entendemos, es por gusto, ¿no? Es por gusto si no entendemos de qué se trata. Entonces, bueno, vamos igual a tratar de seguir explicando, tratar de comprender con ejercicio, ¿no? Entonces, bien, hemos tratado de explicar pues la primera parte, ¿no? Que es qué es lo que nos están preguntando. Ya sabemos la probabilidad de cuando X tome un valor de K. Puede ser el signo igual, puede ser mayor que, mayor o igual, menor o igual a un valor K, ¿no? Hasta ahí estamos. La segunda parte de la fórmula es lo que ustedes ven aquí. Vamos a tratar de explicar. A ver, en primer lugar, más adelante está igual la explicación que voy a hacer, pero tratar de explicar aquí. ¿Qué significa el signo que está aquí? Por ejemplo, el signo que ustedes ven aquí, ¿no? Este numerador N y ese signo de admiración hacia abajo.
Bueno, ese signo de admiración hacia abajo, de pronto, ojalá que lo conozcan y si no les explico, significa factorial. El factorial de un número, ¿no? Bueno, el signo de admiración hacia abajo en matemáticas es el número, es una operación llamada factorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el número o la operación factorial? Bueno, voy a adelantarme un poquito acá, ¿no? Eh, Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Fijémonos aquí nomás, en donde estoy rayando, ¿sí? El número factorial, la operación factorial funciona de la manera siguiente. Si uno coloca 5 factorial, el factorial significa siempre una multiplicación que arranca desde el número, por ejemplo, 5 y va hacia abajo, ¿no? Hasta llegar a 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso significa el factorial de un número. Esa multiplicación que arranca desde el número en forma descendente hasta el 1. Entonces, 5 factorial, si hacen esa multiplicación, es igual a 120. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejercicio. Supongamos que diga 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? Entonces, ustedes hacen 3 por 2 por 1 y nada más, porque si llega hasta 0, si esto escriben 0, pues se hace 0 todo, no hay sentido, no llega hasta 0, solo hasta 1. Entonces, ¿cuánto es 3 factorial? 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Entonces, 3 factorial ha sido 6. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, matemáticamente, 0 factorial siempre será 1. Esa es una definición, ¿no? No lo he inventado yo, sino que así es la operación, ¿no? 0 factorial es 1. 0 factorial no es 0, ¿no? Es la única, de pronto, excepción, ya es una definición matemática. Así está, ¿no? 0 factorial es el número 1. No existe el factorial de número negativo. No existe, por ejemplo, cuánto es el factorial de menos 3. Eso no. Eso es un error. No hay. No existe matemáticamente. ¿Estamos? Entonces, eso significa el signo de admiración hacia abajo. Bueno, voy a retroceder a donde estábamos. ¿Sí? Entonces, como ven, en la fórmula aparece pues en el numerador n factorial. ¿Qué era n? Si ustedes pues observan aquí arriba, n va a ser el número de experimentos. Por ejemplo, si lanzamos 100 veces la moneda, n será 100. Entonces, vamos a trabajar con 100 factorial. Si lanzamos 1000 veces la moneda, vamos a trabajar con 1000 factorial. Bueno, aquí hay un problemita que los números pueden crecer muchísimo, incluso tanto que la misma computadora no podrá calcular. Entonces ahí hay que hacer, pues, bueno, otras cositas que si podemos, también lo explicamos, ¿no? Que son simplificaciones. Entonces en el numerador vemos aquí que existe n factorial. Aquí abajo, ¿qué aparece? Otra vez factorial, pero con la k. Entonces, el numerito que nos van a preguntar aquí, por eso es importante comprender, va a aparecer en el denominador aquí. ¿Sí? El mismo numerito que aparece ahí, aparecerá acá. ¿Sí? K factorial. Luego hay una multiplicación que multiplica por, entre paréntesis, n menos k. Es una resta, ¿no? N, que es el número de pruebas, menos k. K, ya saben que es justamente el valor que nos están preguntando, ¿no? El valor que puede tomar la variable aleatoria, que nos están preguntando, que nos hagan la pregunta, ¿no? Entonces, n menos k factorial. Entonces, en la primera parte de la fórmula, si ustedes ven, es una división de puras cuestiones factoriales, ¿no? ¿Sí? Esto se conoce como combinaciones. Entonces, si ustedes están estudiando, me imagino que en una materia, no sé si es matemática discreta, combinatoria, esto de aquí se conoce como la famosa fórmula de Newton, ¿no? La combinación de Newton, que se escribe así, entre paréntesis, NAK. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de representar toda esta fórmula de aquí, ¿no? N factorial dividido para K factorial, ¿sí? Que multiplica por N menos K factorial. Entonces, si ustedes ven, es una combinatoria, ¿no? ¿Sí? N menos K y el factorial. Entonces, por eso en algunos libros de estadística, todas estas partecitas de la fórmula que ustedes ven aquí, no la escriben como división, sino que la escriben así, como esta fórmula de combinatoria. Entre paréntesis,
N, un espacio abajo y K minúscula, ¿sí? Abajo. Entonces, bueno, sí, entonces esta es la primera parte de la fórmula, como nomás es una simple división de números factoriales. Si ustedes ven aquí, estamos manejando solamente dos simples letras hasta aquí, ¿no? La N, que es un dato, y la K, que es la pregunta que nos están haciendo, ¿no? La probabilidad de que X tome un valor K, ¿sí? Entonces, la N minúscula, son puros datos dados, ¿no? Estos datos nos dan en los problemas, así que solamente es reemplazar la fórmula. Luego, multiplica a la P. ¿Qué es P? Es la probabilidad de éxito. Por ejemplo, en el caso de la moneda, de obtener cara, P será un medio. Entonces, 0.5 será P en el caso de la moneda. Esa es la P minúscula, la probabilidad de éxito. ¿Sí? Aquí arriba está, para que no nos olvidemos, P significa probabilidad de éxito en una prueba, o sea, en cada prueba. En cada prueba es lo mismo que decir en una prueba, porque hemos dicho que la probabilidad permanece constante. ¿Sí? No va a cambiar. Imagínense si cambiara la probabilidad. O sea, imagínense que cuando usted lanza una moneda, la primera vez 0.5. Coge la moneda y lanza otra vez y la probabilidad se cambió, qué sé yo, a 0.4. Y eso es un problema, ¿no? Y cuando cambia la probabilidad, ese es otro estudio, otra familia de probabilidad. Por eso cada cosa aquí con su teoría, ¿sí? No nos preocupemos de esos cambios, aquí la probabilidad va a permanecer constante, ¿no? Sí, entonces, fíjense que la probabilidad de éxito está elevado a la K. Sigue esta K que está aquí, es la misma K que aparece aquí, ¿sí? Es la misma K que aparece acá, valga el sonido, ¿no? Y la misma, valga la redundancia del sonido, y la misma K que aparece aquí. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Y a propósito, es la misma K que está apareciendo en la siguiente, en el siguiente extremo de la fórmula, ¿no? Sí, es la misma, ¿no? Entonces, si ustedes ven la fórmula luego, esta división o esta fracción está multiplicada por P elevado a la K y luego está multiplicando por el paréntesis 1 menos P, o sea, el complemento, ¿no? De la probabilidad, elevado a la N menos K. Y esa N, obviamente la misma N que está aquí, ¿sí? Y es la misma N que aparece acá abajo, ¿no? Entonces, sí, en otras palabras, la fórmula parece que fuera grande, pero es bastante sencilla. Solo necesitamos conocer la letra N, ¿sí ven? Y la letra P. Por eso por eso se coloca binomial entre paréntesis N menos N, P. ¿Qué significa? Que necesitamos estos dos parámetros, N y la P, para resolver, sí, nuestros ejercicios. ¿Ok? La K que aparece aquí, pues esa es la pregunta. Eso ya depende de lo que nos están preguntando. Por ejemplo, la probabilidad de obtener 5 caras, de obtener mayor que 3 caras. Entonces ya la K ya depende de lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Por eso no se toma en cuenta la K. La N y la P pues van a ser los parámetros fundamentales. Entonces, listo, con esto vamos a tratar de hacer pues un primer ejercicio para como dejar por lo menos establecido nuestra introducción, ¿sí? Y terminar así esta primera idea de la distribución binomial, ¿ok? Entonces, en la siguiente diapositiva ya vamos a ver ya en funcionamiento la fórmula, ¿no? Bueno, la primera parte que ustedes ven aquí ya la expliqué, ¿sí? Que es el término, fíjense los colores, ¿no? Lo pinté con estos colores para recordar, ¿no? El color verde se la haga más fácil, ¿sí? Significa los números de experimento, por ejemplo, lanzar 1000 veces una moneda, lanzar 100 veces una moneda, etcétera. No podemos hablar, por ejemplo, de un dado, porque un dado tiene 6 resultados y eso no me interesa. Recordemos que solamente nos interesa 2 resultados, ¿no? ¿Ok? Eh, por ejemplo, también se me ocurre ver un producto. ¿Es de calidad o no es de calidad? Ahí hay otros 2 resultados posibles, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios donde se maneja 2 tipos de resultados. Por ejemplo, en medicina, hace poco vi una simulación bastante interesante de una persona.
Justamente, ¿no? Ahora que estamos hablando esto de la famosa pandemia, ¿no? Del COVID, por ejemplo, el resultado de un test de laboratorio puede ser la persona tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? O sea, sale positivo o sale negativo. Entonces, eso entra como ejercicio aquí, ¿no? O una persona que tiene cáncer. Entonces, la persona tiene cáncer o no tiene cáncer. No puede decir tiene más o menos, no existe eso, ¿no? Entonces, o tiene o no tiene. Entonces, fíjense que es muchas las aplicaciones. Parece que fuera algo pues sencillo, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la primera parte de la fórmula está explicada, esta forma de escribir, ¿no? Y ya sabemos lo que es el factorial, ¿sí? De todas maneras, esto lo utiliza la calculadora, ¿no? Es bueno que ustedes pues vean en su calculadora cómo el lenguaje R también obviamente lo calcula, ¿no? Y recordemos, ¿no? Nuevamente, en color amarillo significa acá número de éxito, en color verde significa el número de experimentos, por ejemplo, lanzar 100 veces una moneda. Y la P, pues la famosa probabilidad que me interesa medir según el problema, o sea, la probabilidad de éxito, bueno, en una prueba, ¿no? En cada prueba o en una prueba es lo mismo, ¿no? Que está de color celeste como para entender los ejercicios que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Aquí, digamos, estas tres preguntas que ustedes ven aquí abajo son tres ejercicios. Por lo menos vamos a expresar las ideas y espero que ustedes también lo completen y lo repasen, ¿no? Para no haber hablado por gusto. Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, literal A, ¿sí? Literal A, literal B y literal C. Vamos a ver si me dejan escribir aquí. Literal C es la última, ¿no? Entonces, literal A. Supongamos que nos digan, calcular la probabilidad de obtener una cara de no lanzamiento de una moneda. Bueno, nosotros sabemos que el no lanzamiento de una moneda, ya sabemos que esto es un medio por un medio, pero vamos a trabajar con la fórmula solo para, obviamente, por manera de explicar, ¿no? Para manera de explicación. Vamos a comenzar con algo sencillo, con dos lanzamientos de una moneda. Entonces, fíjense que vamos a hacer solamente dos lanzamientos de una moneda y obviamente esto puede haberse preguntado obtener una cara en 100 lanzamientos de una moneda. O sea, pueden haber varias preguntas, ¿no? Entonces, vamos aquí en orden. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara en dos lanzamientos de una moneda? Entonces, lo primero que hay que hacer es qué es lo que nos están preguntando. Vamos a escribir aquí la fórmula. Nos decimos P es allá la probabilidad. ¿Qué es X antes de nada? Sabemos que X es el lanzamiento. A ver, X sería obtener cara en el lanzamiento de estas dos monedas, ¿no? Eso es X, ¿no? Recordemos, ¿no? No sé si voy a tratar de escribir por aquí. Siempre definir la variable aleatoria. X es obtener cara, ¿sí? En el lanzamiento de las monedas, ¿no? Bueno, voy a dejar ahí, ¿no? X significa, pues, obtener cara, ¿no? Estamos, entonces, si nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? ¿Qué decimos, entonces? X, ¿sí? Igual, ¿cuánto vale K? En esta pregunta vale 1. Porque nos dice cuál es la probabilidad de obtener una cara. Entonces, X toma el valor de 1. O sea, la K minúscula será 1, esta cara que está aquí. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, esa es la pregunta, eso es lo que hay que hallar. Entonces, espero que esté claro, hay que tratar de razonar eso. Y todo depende de la pregunta, vuelvo y repito, que no hagan, ¿no? En este caso, si ustedes lo leen por última vez, calcular la probabilidad de obtener una cara, ¿sí? Significa pues, como X va a ser la variable aleatoria cara, entonces obtener una cara, eso será la probabilidad de X igual a 1. Entonces recordemos que la K minúscula es el número de éxito, en este caso éxito será obtener caras, ¿no? El número de caras, en este caso 1. ¿Sí? Si nos preguntaran cuál es la probabilidad de obtener dos caras en dos lanzamientos de una moneda, pues sería X igual a 2, ¿no? Bueno, no le pueden preguntar la probabilidad de obtener tres caras en dos lanzamientos de una moneda porque no se puede, ¿no? Solamente estamos lanzando dos veces una moneda, ¿no? Vamos a obtener tres caras, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto es igual vamos a ver, a reemplazar la fórmula. ¿Qué es N? N significa el número de experimentos. ¿Cuántas veces hemos lanzado la moneda? Dos veces. Entonces, N será 2 factorial
¿sí? Luego viene abajo en la fórmula K, ¿cuánto vale K? Pues vale 1. Recuerden que este es el mismo número, la misma K que aparece aquí es la que está aquí, ¿no? ¿1 qué? 1 factorial. Bueno, y 1 factorial es 1, ¿no? Por un si acaso, porque es 1 por 1, ¿sí? Bueno, ¿qué multiplica a n? Nuevamente la n vale 2 menos k. ¿Cuánto vale la k? Vale 1. Y toda esta resta se le calcula el factorial, ¿no? Si ustedes comparan la fórmula, no es lo que estoy haciendo acá. Esta es la primera parte de la fórmula por, aquí viene una multiplicación, por la letra P. ¿Qué es P? La probabilidad de éxito. ¿A qué le estamos llamando éxito aquí? A obtener cara, ¿sí? El éxito aquí es obtener cara. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? En una prueba, o sea, en un lanzamiento, todo el mundo sabe que es 0.5 o un medio. Entonces, aquí colocamos 0.5 o un medio, como ustedes quieran, ¿no? Elevado, vamos a ver, elevado, ¿qué dice la fórmula? Elevado a la K. ¿Cuánto vale K? Nuevamente vale 1, ¿sí? Si estamos en la misma fórmula, ¿no? Por el complemento, 1 menos P, o sea, 1 menos 0.5 seguirá siendo 0.5, ¿no? El complemento sería, digamos, el sello, ¿no? Pero 0.5, ¿no? ¿Elevado a qué? N menos K. ¿Cuánto vale N? 2, porque estamos lanzando 2 veces la moneda. Menos K. ¿Cuánto vale K? 1, porque nos están preguntando, pues, sobre una cara, ¿no? Entonces, elevado a la 2 menos 1. Entonces aquí, bueno, muy importante una calculadora. Bueno, esto está fácil, se lo puede hacer manualmente, ¿no? Entonces, bueno, decimos, ¿no? A ver, ¿cuánto es 2 factorial? Ya sabemos que 2 factorial es 2 por 1, 2. Entonces, bueno, arriba me queda 2. 2 factorial en este caso coincide que es 2, coincidencia. 1 factorial ya sabemos que es 1. Bueno, no lo vamos a escribir porque 1 por cualquier cosa, pues la otra cosa, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. ¿Qué me queda abajo? Al final 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. Factorial, queda 1. Entonces, bueno, abajo básicamente me queda 1, ¿no? Si estamos. Bueno, y esto 2 sobre 1 ya sabemos que es 2, pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Como para que se entienda, ¿no? Por 0.5 elevado a la 1, queda 0.5, ¿no? No pasó nada, ¿sí? Y luego nuevamente, ¿no? 0.5 elevado, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Otra vez va a quedar 0.5, ¿sí? Solamente nos queda 0.5, ¿no? Porque 0.5 elevado a la 1 queda 0.5, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esto aquí va a ser igual. Aquí me queda 2. Bueno, ustedes saben que 0.5 es un medio, así que lo voy a multiplicar acá. Y luego por un medio, ¿no? Entonces, finalmente se simplifican y esto me ha quedado un medio, ¿no? Entonces, finalmente la probabilidad de obtener una cara en dos lanzamientos de la moneda es un medio, ¿no? Ah, bueno, al principio yo había dicho un cuarto, yo pensaba que era 2 lanzamientos. Y obviamente coincide con el resultado que ya sabemos, ¿no? Porque, ¿se acuerdan la famosa esperanza matemática en el lanzamiento, de obtener cara en el lanzamiento de dos monedas? Era un medio, ¿no? Entonces, bueno, este, para que vean, ¿no? Que es lo mismo que nosotros hicimos los ejercicios anteriormente, ¿no? El mismo resultado, un medio. Y fíjense que, entonces, de una manera sencilla, utilizando esta fórmula, hemos obtenido esa probabilidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que hicimos con las combinaciones, sino que acá está de forma directa, ¿sí? Entonces, bien, así, eso sería el resultado, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicar ahora con el literal B, para que vea cómo cambia la pregunta, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, bastante sencillo, pero aquí ya depende que ustedes lo repasen. Bueno, voy a borrar, ok, voy a borrar nuevamente vamos a explicar el literal B. El literal B dice, calcular la probabilidad de obtener todos cara en el lanzamiento de dos monedas. Entonces, miren cómo le colocan aquí estas palabras, todos. ¿Qué significa todos? Fíjense que está con amarillo, ¿no? Lo que está en amarillo significa el valor de nuestra variable K.
para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, cuando nos dice la probabilidad de obtener todos caras, significa que haya lo siguiente, la probabilidad de que X sea igual a, como hay dos lanzamientos y quiero que todos sean caras, entonces K vale 2. O sea, el valor de K va a ser el mismo que el valor de N, ¿ya? Pero esto es lo que nos están preguntando. Fíjense que hay que saber bien lo que nos están preguntando porque hay que tener un inicio de partida, un punto de partida, si no, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que nos están preguntando, la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí? Eso significa la probabilidad de obtener todos caras, ¿no? ¿Sí? Todos los lanzamientos salgan cara. Como hay dos lanzamientos, será 2. Si hubiera 100 lanzamientos y le dijera la probabilidad de que todos los lanzamientos salgan cara, sería X igual a 100. Si estamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿esto a qué es igual? Vamos a hacer la división. N factorial, en este caso seguimos con N, que está representado con el color verde. Vemos que tenemos dos lanzamientos, o sea, hay dos veces que se ha hecho ese experimento, por lo tanto N vale 2 factorial, ¿sí? La letra K es 2, ya sabemos qué es lo que nos están preguntando, aquí es la misma K, ¿no? Entonces esto es 2 factorial, estoy reemplazando la fórmula. Abajo me queda N, que vale 2, menos K, que vale 2. En este caso, bueno, coinciden. Ya sabemos que 2 menos 2 es 0. Esto es factorial. Y sabemos que 0 factorial es 1, ¿no? Por definición, aquí está, ¿no? Recuerden, eso es definición matemática, ¿no? Eso no se puede cambiar, ¿ok? Bueno, por la probabilidad de obtener el éxito, que es cara, ya sabemos que es 0.5 o un medio, ¿sí? Y esto es elevado a la K, que vale 2, que multiplica a 1 menos 0.5, elevado a la n, n menos k, n que vale 2, menos k que vale 2 también, ¿no? O sea, a la final, pues, esto se va a hacer 0, ¿no? O sea, el exponente, ¿no? Pero ya sabemos que toda cantidad elevada a la 0 va a dar 1. Esas cositas matemáticas espero que sí lo sepamos, ¿no? Esas cositas básicas. Bueno, vamos a ver, ¿a qué va a ser igual toda entonces nuestra fórmula? Espero que se den cuenta que la fórmula realmente es sencilla, ¿no? Solamente un poquito de paciencia. Y decimos, ¿no? Bueno, este 2 factorial que está aquí, fíjense que esto es una multiplicación, ¿no? Este 2 factorial vale 2, ¿sí? Entonces esto de aquí se va a simplificar con lo que está acá. Entonces, finalmente me va a quedar 1 arriba y abajo me queda, bueno, esto ya se ha simplificado, queda 1, que no lo escribo. Y me queda abajo 2 menos 2 factorial. ¿Cuánto es 2 menos 2? 0. Y 0 factorial es 1. Entonces, básicamente toda esa fracción me ha quedado 1. Si estamos, 1 sobre 1, que es 1, ¿no? Por 0.5 al cuadrado, que es un cuarto, ¿sí? A propósito, no, sí, en el caso anterior era elevado a la 1. Ya me estaba preocupando porque claro, en el caso anterior era 1. Bueno, aquí queda 0.5 al cuadrado, que es un cuarto, o sea, 0.25. Bueno, sí, igual lo sigo escribiendo por 1 menos 0.5, ¿sí? Elevado a la 2 menos 2. Esto significa, 2 menos 2 es 0, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, 1 menos 0.5 elevado a la 0, sabemos que esto va a dar 1, porque toda cantidad elevado a la 0 es 1. Entonces, esto finalmente me queda 1, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, bueno, y esto aquí es igual, o sea, al final nomás me queda 0.5 al cuadrado, que si ustedes ven es un cuarto, ¿no? O 0.25. Listo. Entonces, es lo mismo que obtuvimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando decíamos la probabilidad de obtener dos caras de dos lanzamientos era un cuarto? Y es lo mismo, entonces ustedes comprueban eh, la fórmula con lo que hicimos manualmente la semana pasada, ¿no? Si ven, acá es directo, con las fórmulas es directo. Ya no me preocupo de estar haciendo combinaciones y estar contando cuántas veces sale cara, sino que voy al grano. Identifico el problema, cojo la fórmula y obtengo la probabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio de la familia de distribuciones. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, y por último, vamos para terminar digamos, nuestra clase hoy. El literal C.
calcular la probabilidad de obtener, miren esta pregunta, ninguna cara. ¿Qué significa? ¿Cuánto será el valor de K? Entonces, por eso le digo, no aprenderse de memoria, porque eso no es ninguna, no es como los colegios, ¿no? Yo siempre digo así porque, por lo menos en mi caso, yo me acuerdo cuando era estudiante de colegio y a veces aprendía uno de memoria, que es bueno, ¿no? A veces hay buenas cosas, tampoco digo, es bueno ejercitar nuestro cerebro y es bueno a veces aprenderse unas cosas de memoria, por ejemplo, una canción, una poesía, es cosas buenas, ¿no? Pero me refiero a que a veces no razonamos y eso es el peligro, por lo menos en la matemática, porque por eso a veces le cogemos odio, le cogemos miedo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tratamos de razonar, realmente esto se ve como un juego, es algo realmente bonito. Entonces, aquí tratemos de razonar. ¿Qué significa obtener ninguna cara? O sea, significa que el número de éxito, la K pequeña, sea cero. Ninguna cara significa esto. La probabilidad de que X, recuerde que eh, X significa obtener un número de caras, ¿no? En este caso, ninguna, o sea, cero. Fíjense, la K va a ser cero. Por eso es importante la pregunta, ¿sí? Como les decía, no me interesa que se sepan la fórmula de memoria si no se sabe esto razonar. Si estamos, entonces, en este momento, haciendo la pregunta, cuando nos dice la probabilidad de obtener ninguna cara significa cero. Clarísimo, ¿no? Y bueno, y comenzamos la fórmula igual a lo mismo, ¿no? N factorial, ya sabemos que N es el número de experimentos, si está con color verde. Perdón. Ok, 2 factorial. Abajo tenemos la K que vale 0, 0 factorial que sabemos que es 1, ¿sí? Por definición. Y luego, ¿qué me queda? La resta de 2 menos 0 factorial por la probabilidad de obtener cara, que es 0.5, eso no va a cambiar, ¿sí? Elevado a la ¿qué? Elevado a la K, ¿cuánto vale K? 0, por 1 menos P, la misma P que vale 0.5, ¿no? Elevado a la N menos K, ¿cuánto vale N? 2 porque son 2 lanzamientos, menos K que vale 0, porque la pregunta me obliga acá a colocar 0, ¿no? Bien, esto aquí es igual, finalmente. Bueno, 2 factorial es 2, que divide a... Vamos a ver cuánto me queda abajo. 0 factorial sabemos que es 1, ¿no? Esto es 1. Y 2 menos 0 es 2. Y 2 factorial me queda 2. Entonces, abajo me va a quedar 2. Ya sabemos que esto se simplifica, ¿no? Por, vamos a ver, 0.5 elevado a la 0, toda cantidad elevado a la 0 es 1. Entonces, esto me quedará 1. ¿Sí? Me queda 1, perdón, por 1 menos 0.5, ¿cuánto es? Es 0.5, ¿sí? Elevado a la ¿cuánto? A la 2 menos 0, o sea, al cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, esto se va, esto es 1, y finalmente me queda 0.5 elevado al cuadrado, que es 0.25, es lo mismo que un cuarto, ¿ya? Facilísimo. Estamos, entonces, estos son los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando en la siguiente clase. Espero que haya sido pues entendida, digamos, la idea básica de esta distribución llamada binomial, de esta familia que se llama distribución binomial. Y bueno, creo que nada más. Para la siguiente clase continuamos con esta diapositiva que ustedes la encuentran en el aula virtual en la semana 9. Y se pasa volando el tiempo, ya vamos a la semana 9, ¿no? Ya nos falta muy poco para terminar el semestre. Y vamos a seguir haciendo ejercicios como lo que ustedes ven aquí, ¿no? Este y otros ejercicios más, ¿no? Para terminar esta semana con la famosa distribución binomial. Como ven ahí en la diapositiva hay más ejercicios. Bueno, ya lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, es bueno que aquí pues, ustedes también lo repasen por lo menos este simple ejercicio, lo hacen de nuevo, ¿sí? Y para que lo repasen vale la pena, ¿no? Y esta será nuestra segunda tarea, ¿no? Que algún momento la mandaremos sobre distribuciones binomiales. ¿Ok? Bueno, voy a parar aquí la grabación. ¿Ok?